Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Esteban, muchas gracias. Gerardo, Cani, Daniela, Jesse, Isabel. En Dios les bendiga. Vamos a dejar que salgan nuestras clases. Vamos a dejar que ellos pasen y se preparen para estudiar la palabra de Dios. Hace unos años teníamos un hermano que nos ayudaba con las congas y le decíamos el niño del tambor, ¿verdad? Jugando con él. Y hoy tuvimos la niña del tambor. Hoy Isabel nos ayudó con la música. Y qué bueno que podemos voltear nuestra atención hacia aquel, ¿verdad?, precioso Salvador del mundo. Hace unos años atrás nosotros estábamos en Israel y visitamos un lugar que se llama el lugar de la tumba del jardín. Y es el lugar donde creen que Jesús fue sepultado y de la cual resucitó. Es, como dicen en inglés, el highlight, es el punto alto de nuestro tour en Israel. Vamos allí el último día completo que estamos en Israel. Nos llevan al jardín, ahí tenemos 90 minutos, tenemos 1 hora y media para tener culto ahí y celebramos Santa Cena y compartimos la palabra, cantamos y nos dan un paseo de lo que es ese lugar. Y podemos mirar lo que creemos que es el lugar del Calvario, el lugar de la calavera, y luego descendemos a la tumba vacía. Y el Señor que nos estaba dando el guide, ¿verdad?, que nos estaba guiando a través de ese lugar, cuando estuvimos enfrente de la tumba vacía, nos empezó a dar algunos datos por qué ellos creían que ese era el lugar. Y luego, después de que Él acabó de exponer todo eso, nos dijo, pero nosotros como cristianos no adoramos lugares, adoramos a Jesús. Y todos dijimos amén. Al acercarnos a Navidad, hermanos, es importante que nosotros recordemos que no estamos adorando la fecha, estamos adorando al niño que nació en el pesebre, ¿verdad? Y entonces, con eso en mente, le digo esto porque especialmente entre el pueblo evangélico, el pueblo pentecostés evangélico, hay en estos días mucha controversia y mucha crítica acerca de los que ponemos árboles, los que ponemos regalos, los que ponemos esferas, los que ponemos luces. Y dicen que todo eso es un paganismo y que la Biblia nunca nos ha enseñado a celebrar Navidad. Yo quisiera decirles con todo respeto que no saben de lo que están hablando. Porque bíblicamente sí podemos establecer algunas de estas cosas. No tanto del árbol, de esferas, de luces y todo eso, aunque también tiene su lugar en lo que celebramos en Navidad. Pero guardemos siempre en mente que celebramos el evento, lo que sucedió, no la fecha. Yo sé que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso lo sé sin duda alguna, no hay duda. Pero también creo que sí sé cuándo nació. Y también sí creo que la Biblia me ordena a celebrarlo. Y si el tiempo nos alcanza hoy, vamos a llegar a ver eso. Pero primero, lo que quiero que hagas es que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas capítulo 1. Y vamos a leer varios versos. Vamos a leer con el verso 5 y vamos a leer hasta el verso 25. ¿Ok? Y Lucas 1, capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambas eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ok, now, en aquel entonces, déjeme explicarle un poquito, esto que le aconteció a Zacarías, que le tocó ofrecer el incienso en el templo. Esto era algo que le sucedía a un sacerdote quizás una vez en su vida, porque había muchos sacerdotes y entonces estaban divididas, las familias estaban divididas en turnos
Y como había tantos sacerdotes, le tocaba a una familia en una cierta fecha, y luego entre la familia echaban suertes a ver quién iba a hacer lo que iba a hacer en ese tiempo. Entonces, como había muchos sacerdotes, entonces era probable que esta era la primera vez que Zacarías le tocaba hacer esto. Ya era viejo, toda su vida había sido sacerdote, y que probablemente no le iba a volver a tocar en toda su vida. Este era un tiempo muy importante para él. Era de mucho prestigio que le tocara esto a un sacerdote, ¿verdad? Entonces nos dice la Biblia eso, y nos dice que mientras que él estaba dentro ofreciendo el incienso, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es una profecía en Malaquías capítulo 4. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías no cree, duda. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Si lo dijéramos en español, ¿verdad? Y le pusieron un poquito de salsa a los tacos, le dijéramos: Sonso, yo soy Gabriel. ¿Quién crees que te está hablando? ¿Sí me entiende? Ok, no les gustó eso. Bueno, ok, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No hagan enojar a un ángel. ¿Okay? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ok, lo primero que quiero que veamos, vamos a ver algunos de los personajes envueltos en estos eventos de Navidad. El espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo llaman el gran silencio, porque Dios no habló abiertamente al pueblo de Israel. Como que Dios estuvo callado, pero Dios nunca se olvidó. Y es interesante ver que cuando cierra el libro de Malaquías, cierra diciendo Dios que va a enviar a Elías, porque si Elías no viene y prepara el mundo, va a herir a la tierra con maldición. Y luego aquí, cuando entramos en el Nuevo Testamento, y Lucas nos está relatando la historia de cómo comenzó todos estos eventos, habla de bendición, de un Salvador que viene. Entonces vemos que Dios rompe el gran silencio, y lo rompe enviando al ángel Gabriel a hablar con este hombre anciano, Zacarías, que tenía una mujer anciana y ya era estéril, y entonces se había perdido la esperanza de tener un hijo, pero le tocó a Zacarías ministrar. Y el incienso, mientras que él ofrecía el incienso era un tipo de la oración.
Y por eso el pueblo estaba afuera orando, él estaba adentro intercediendo como sacerdote, ofreciendo ese incienso, diciendo que así como sube la nube de este incienso delante de ti, Dios, así suban las oraciones del pueblo y contéstales sus peticiones. Y es en ese momento cuando el ángel lo visita, el ángel Gabriel llega ahí y se rompe el gran silencio de 400 años. Dios manda al ángel. Now, ya conocemos a Elizabeth, aquí no la mencionó, más adelante en Lucas no la presenta más, pero vamos a hablar simplemente acerca de Elizabeth. Era esta mujer que la llamaban la estéril. Qué feo apodo, ¿verdad? En los días bíblicos, una mujer que era estéril era considerada una mujer que estaba bajo maldición. Y era muy difícil para una mujer, especialmente una mujer esposa de un sacerdote. Y entonces la vida de Elizabeth, quizás, oyendo estas pláticas, estas cosas que le decían y todo, no era fácil para ella. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Y cuando Dios trae la bendición, entonces se olvidan las risas y burlas de lo que nos hacían. La Biblia dice que cuando una mujer está en parto y siente el dolor y la angustia y todo, dice que se olvida de todo eso cuando le ponen la criatura en sus brazos. Y yo no sé de eso, las hermanas podrían decir amén o no, o decían no, yo todavía me acuerdo. Bueno, es verdad, sí se acuerda, pero cuando tiene la criatura en sus manos, como que todo eso se va. Así somos los cristianos. Dios nos da muchas promesas, a veces sufrimos, a veces esperamos, a veces pasamos, pero Dios nunca se olvida y ciertamente llegará. Now, yo creo que ustedes pueden ver un paralelo entre Zacarías y Elizabeth con una pareja del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Con quién? Con Abraham y Sara, exactamente. ¿Se acuerdan que también ya estaban viejos los dos? ¿Se acuerdan que Dios le había dado una promesa a Abraham y no se había cumplido la promesa? Y Dios esperó hasta que Sara tenía 90 años y Abraham 100 años o 99 años, depende, ¿verdad? Y es cuando Dios manda la promesa. Y es interesante lo que Dios le dice a Abraham, le dice a su debido tiempo, yo visitaré a Sara y ella te dará a luz un hijo. Y entonces lo mismo en el verso 20 le dice el ángel a Zacarías, en la última parte del verso dice, las cuales se cumplirán a su tiempo. Eso quiere decir que Dios tiene un tiempo asignado en el cual mandó a Isaac y un tiempo asignado en el cual mandó a Juan el Bautista. No fue nomás cualquier fecha, no fue nomás un accidente, y les voy a decir por qué, porque más adelante, si el tiempo nos alcanza, vamos a ver algo. La tradición judía en la Pascua, yo no sé qué tantos han visto cuando hemos hecho el Seder aquí, la comida del Seder, y que ponemos las copas. ¿Se acuerdan? Que ponemos 4 copas, la copa de bendición, la copa de consagración, la copa de las plagas, ya se me olvidó los nombres de las 4 copas, pero luego hay una 5ª copa que ponen el pueblo judío, y esa se llama la copa de Elías. Y cuando se está haciendo la cena, a un punto de la cena, el padre de la familia le dice a uno de sus hijos, hijo, levántate y ve a la puerta a ver si está Elías. Y el niño se levanta y va a la puerta y abre la puerta y pues no hay nadie allí, ¿verdad? A solo que sea mi yerno Elías Vallejo, ¿verdad? Pero Elías el profeta y abre la puerta y no ve nada y viene para atrás y le dice, hijo, ¿está Elías? Y le dice, no, le dice, el próximo año. Porque la tradición judía es que Elías va a venir en la Pascua. Y entonces, cuando tomas la fecha de cuando el ángel Gabriel le habla a Zacarías, sabemos cuándo fue por las órdenes de sacerdotes y porque la Biblia nos dice a qué orden él pertenecía. Y sabemos que si cuentas aproximadamente de cuando se le aparece al ángel a cuando nace Juan, es en la Pascua. Y eso es importante.
Porque eso nos dice que Dios no hace las cosas nomás por accidente o por chiripada. Dios tiene un plan y Dios tiene fechas. ¿Ok? Now, yo no sé conmigo cuándo será el día de mi partida. Dios tiene la fecha señalada, pero yo descanso en Él. ¿Ok? So, entonces vemos Zacarías, vemos a Elizabeth. Now, vamos a ver al ángel Gabriel. Este es un ángel que siempre traía buenas noticias. Si tú quieres que un ángel te visite, pídele a Dios que sea Gabriel. Él viene con nuevas noticias. Este ángel, la última vez que lo vimos a él fue en el Antiguo Testamento, y es la única vez, me parece. En el Antiguo Testamento, este ángel se le apareció 2 veces a Daniel, al profeta Daniel. Cuando Daniel estaba preguntándole a Dios por revelación tocante a algunas visiones y sueños que él había tenido, el ángel Gabriel fue quien Dios envió para revelarle a Daniel lo que iba a suceder. So, Daniel vivió como unos, vamos a decir, aproximadamente 550 años antes de esto. El ángel Gabriel ha estado callado por mucho tiempo, ¿verdad? Acerca de visitar la tierra, no ha visitado la tierra. Y la Biblia nos habla de de Gabriel, cuando lo vemos en el libro de Daniel, que él vino volando, así es que sabemos que los ángeles vuelan. ¿Ok? Que vino volando pronto, rápido, y sabemos que también los ángeles, ¿verdad? Viven muchos años. Estamos hablando de cientos de años y todavía se ve igual de fresco y joven ¿verdad? Gabriel, más que nunca, no se ha hecho viejo y se le presenta a Zacarías. So vemos a este ángel, ¿verdad? Que lo encontramos en Daniel capítulos 8 y capítulos 9, lo puede usted leer en su Biblia. Y luego vamos a ver a María. María, esta joven virgen, que aquí nos va a presentar en esta historia. Y ustedes conocen la profecía de Isaías capítulo 7 y verso 14, ¿verdad? Porque el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Okay. So, una virgen, ustedes saben que es imposible naturalmente que conciba. En otras palabras, Dios está diciendo, Dios va a hacer esto. Y entonces se encuentra la virgen que él necesita, se llama María, vive en Nazaret. Y la Biblia dice que María encontró gracia ante los ojos del Señor. Y luego si vamos a Mateo capítulo 1, si va conmigo ahí por favor. Y vamos a leer desde el verso 18. Okay. Y vamos a leer hasta el verso 21. Okay. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces vemos aquí a este otro personaje que nos presenta José, que es el hombre con quien María está desposada. Y ustedes saben todo lo que invoca aquí. Bajo la ley de Dios, José podía divorciarla, aunque todavía no estaban casados formalmente, pero cuando la mujer estaba desposada ya con su futuro marido, la consideraban ya casada. Antes en México se llevaba a cabo esta costumbre, hermano Julio, no sé si en Colombia también, pero mi papá me enseñó a mí cuando le dije quiero ir a pedir la mano de Nina, la mano de mi esposa. Mi papá me dijo: mira, hijo, desde el momento que tú la pidas, el Padre te puede imponer a ti condiciones y las tienes que cumplir. Y si Él te dice que tú la tienes que mantener, desde ese día la tienes que mantener. Y si Él te dice que tú le tienes que dar y tú le tienes que dar y todo. Y digo: ¿estás seguro que quieres hacer esto? Yo estaba bien enamorado. Le dije: sí, papá, hasta la mitad de mi reino es de ella. Tenía una cobija con un agujero y un carrito viejo. Pero
Entonces, desde ese momento se da un anillo de compromiso. Y el anillo de compromiso, cuando lo trae la muchacha puesta, eso significa todos los demás muchachos, ella ya está prometida. Y María estaba desposada con José. Pero si el marido se daba cuenta que la mujer o la muchacha le había sido infiel, él la podía divorciar. Y si la muchacha había cometido tal acto, estaba arriesgando su vida porque era pena de muerte. Entonces José no quiere exponer a María a todo este escándalo y todo este peligro. Y él está buscando cómo dejarla secretamente. ¿Cómo le voy a hacer para dejarla para que la gente para no causarle problemas a ella? Esto me dice a mí que José la quería mucho. La quería mucho a María porque María está embarazada y él no sabe lo que está pasando y está dolido. María me fue infiel, no sé qué estaría corriendo por su cabeza, todo eso, está esperando cómo la voy a dejar para no hacerle daño porque, como dice el canto en español, es que la quiero. Pues yo no sé si eso estaba cantando ese canto José, yo creo que no, pero ese era el caso y entonces él está buscando. Este era un buen hombre. Este iba a ser un buen esposo, iba a ser un buen padre a los hijos. Dios no se equivocó en quien él escogió. No se equivocó con Zacarías, no se equivocó con Elizabeth, no se equivocó con María y no se equivocó con José. Y ya sabemos, el ángel viene y lo visita y entonces Dios arregla las cosas. ¿Ok? Vemos, estas son las personas de Navidad que encontramos en la historia. Vamos a Lucas capítulo 2. Vamos para atrás a Lucas capítulo 2 y vamos a leer de los versos 1 hasta el 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César con que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vamos a ver a este Augusto César. ¿Okay? Este no era cualquier hombre. Augusto César fue el primer emperador romano. Era el hombre más poderoso de toda la tierra, que gobernaba el imperio más poderoso de toda la tierra. Y Augusto César llegó a ser tan poderoso y tan importante que los romanos le dieron el título de Dios. Dijeron que él era divino y lo adoraban como Dios, le ofrecían incienso como Dios. Entonces este hombre, que se sentaba sin duda alguna en su palacio en Roma con toda la pompa y con toda la atención del pueblo y con todo esto, y que probablemente se podría haber parado y haber dicho: yo soy Augusto César, yo soy divino, yo soy Dios, yo gobierno toda la tierra, cuando yo trono el dedo las naciones tiemblan. No sabe que Dios lo está moviendo como un monito y posicionando donde lo quiere. Él no sabe eso. Y déjeme decirle algo. Todos estos gobernantes que vemos, desde el dictador de China hasta el dictador de Corea del Norte, hasta el dictador de Rusia, hasta el dictador de Cuba, hasta el presidente de los Estados Unidos, ellos no saben, ellos creen que están gobernando y que tienen dominio y que tienen poder. Dios los está moviendo. Como dicen en inglés, como pedacitos como los monitos en el cuadro de chess. Él los pone donde los quiere. Y Augusto César no sabe que Dios lo está moviendo a él. Entonces Dios tiene su atención puesta en este humilde carpintero, aquella pobre virgen en Nazaret, y Dios mueve todo el mundo para que ellos vayan a Belén. Dígame, ¿quién está en control? Dios está en control, ¿verdad? Dios está en control. Él mueve y hace a los hombres
como Él quiere. ¿Ok? Entonces nos dice la Biblia, y por favor no pasen por alto esto en nuestra historia, que Augusto César, este hombre tan poderoso, y él no sabe, Dios lo está moviendo como Él quiere. Dios le habla al oído y le dice, haz un censo. Los romanos hacían censos a diferentes tiempos. Algunos dicen que 5 años cada 14 años. Pero manda el censo. Nada sucede por accidente y tienen que ir José y María a Belén. ¿Ok? Now, alguien escribió esto y me llamó mucho la atención. Dice, Dios nos ha prometido un Salvador que sería humano, no un ángel. Génesis 3:15, Hebreos 2:16. Un judío, no gentil, Génesis 12 del 1 al 3, Números 24:17, que sería de la tribu de Judá, Génesis 49:10, que vendría de la familia de David, segunda de Samuel 7 del 1 al 17, que nacería de una virgen, Isaías 7:14, y que nacería en Belén, la ciudad de David, Miqueas 5:2. Todas estas condiciones Dios puso y vemos aquí todas cumplidas, todas. ¿Ok? Vemos a Augusto César. Now vamos para atrás, aquí a Lucas, capítulo 1, y vamos a leer los versos. Déjenme ver esto, porque, bueno, vamos a ver Vamos a ver aquí mismo en Lucas, capítulo 2. Okay. Y vamos a leer desde el verso 6. ¿Ok? Lucas 2, verso 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, ellos están en Belén. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ok, ahora vemos estos pastores. Now, los pastores en la Biblia desenvuelven un papel siempre muy importante. David, ¿se acuerdan? El gran rey de Israel. ¿Qué era antes de ser rey? Era un pastor. A Dios se le llama pastor de Israel. El salmista escribió el Salmo 23, el Salmo del pastor, ¿verdad? Entonces dice, Jehová es mi pastor. Los pastores parece que siempre ocupamos un lugar importante en el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios va a anunciar el nacimiento de su hijo, las primeras personas a quien les dice es los pastores. Y son los pastores que probablemente estaban pastoreando sus ovejas en los mismos campos donde David pastoreaba también a sus ovejas. Es muy probable, es en Belén. David era de Belén. ¿Se acuerdan la historia? Entonces vemos a los pastores y luego vemos a este ángel que da el anuncio a los pastores y luego vemos ángeles que empiezan a cantar y a celebrar. Y alguien escribió el canto Noche de Paz, que en inglés es Silent Night. Este es un himno alemán, es un canto alemán navideño. Yo no sé cómo se dirá en alemán, pero en inglés es Silent Night. Pero esta no fue una Silent Night.
Esta fue una noche ruidosa. Los ángeles hicieron fiesta, alabaron a Dios. Fue una noche de fiesta. Aparecen los ángeles cantando, anunciando el nacimiento de este niño a los pastores, y los pastores van corriendo y los pastores se emocionan todo y luego van y le dicen a toda la gente con quien ellos se encuentran. Vemos que Navidad es un tiempo de celebración, de alegría. Los ángeles celebran, el cielo se abre, Dios manda ángeles. Y por favor no le hagan caso a todos los aguafiestas que quieren tenerlos tristes y agüitados en Navidad. Celebre el nacimiento de Jesús, Cristo está vivo. Amén. Vemos los pastores, vemos al ángel, vemos los ángeles y luego vemos al niño. Encuentran al niño que ha nacido de la Virgen. Vamos a Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego si brinca al verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que habitó entre nosotros, literalmente lo que quiere decir en el griego es tendió su carpa, tendió su tabernáculo entre nosotros. No, ¿por qué es esto importante? Porque en el Antiguo Testamento Dios decidió habitar en un tabernáculo. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Moisés: vas a construir un tabernáculo y yo te voy a enseñar el modelo que tengo en el cielo y tú lo vas a hacer exactamente como lo que yo te diga. Y Moisés construyó aquel tabernáculo, construyeron aquel tabernáculo, y la Biblia dice que el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus de Israel. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al oriente. Y estaba Dios habitando en medio de su pueblo. Entonces, lo que nos está diciendo la Biblia es que aquel Verbo, Dios vino y habitó entre nosotros, tendió su carpa entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cuerpo de Jesús era ese tabernáculo. Él vino humanamente en un tabernáculo de carne y habitó entre nosotros. Este niño es el Verbo hecho carne. Este no es cualquier niño. Este niño es Dios, es divino. Entonces nos presenta el nacimiento de Jesús. Now, en Mateo capítulo 2, vamos allí. ¿Ok? Mateo capítulo 2, y vamos a leer comenzando con el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 12. Ahora llegan los magos. ¿Okay? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. No, déjeme decirle algo de Herodes. Herodes el Grande estaba loco. Dicen que era muy bajo de estatura, era chaparrito, y que tenía miedo siempre de que le fueran a quitar el reino. Incluso mandó matar a sus hijos porque creía que sus hijos le querían quitar el reino. Y había un dicho en Israel que decía que era mejor ser un hijo de un puerco que ser un hijo de Herodes. Era un hombre. Cuando llegan estos y le dicen: ¿dónde está el rey? Él, puedes imaginarte cómo se turba, cómo se pone nervioso. Rey, yo soy el rey. Y se turba, con esto. Entonces, manda a traer a los
a los escribas y les pregunta, ellos le dijeron, ¿dónde iban a ser? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok. Now, no voy a debatir mucho quién eran estos magos. No eran magos como usted se imagina un mago, esos eran sabios. Eran personas que estudiaban las estrellas y todo eso, y vinieron guiados por esa estrella. Algunas personas han estudiado las estrellas a ver si se apareció una estrella en ese tiempo, ¿verdad? Y esta era una estrella sobrenatural, esta era una estrella que se iba moviendo, iba guiando a estos hombres del oriente, a estos magos del oriente. Algunos han dicho que hay varias cosas aquí que parecen indicar que cuando ellos llegaron al niño, el niño Jesús ya tenía como 2 años. Que porque la palabra que se traduce del griego niño quiere indicar como un niño ya grande. Pero yo escudriñé esto y no es verdad. La misma palabra que se usa para niño, un niño más grande, es la misma palabra que se usa para niño cuando lo encuentran en el pesebre. Es la misma palabra griega. Entonces puede decir un niño recién nacido o un niño ya grandecito, según la interpretación. La segunda cosa que nos dicen es que ya no estaban en el pesebre. Cuando los magos llegan, estaban en una casa. Pero no se me hace lógico a mí que José y María se hayan quedado, José siendo un humilde carpintero sin dinero por 2 años en Belén o en Jerusalén. Yo creo que la visita de los magos sí fue muy cerca después del nacimiento de Jesús. Y la Biblia nos da algunas indicaciones que se quedaron José y María en Belén o en el área de Belén, Jerusalén, como 1 mes y medio. Porque la Biblia nos dice que el niño fue circuncidado el 8º día después de que había nacido, y luego nos dice que José y María 40 días después de que había nacido el niño, lo llevaron a presentar al templo. Todavía estaban ahí 40 días después. Yo creo que fue en ese periodo entre la circuncisión de Jesús y su presentación en el templo que llegan los magos. Es lo que yo creo. Yo creo que la estrella se les apareció tiempo antes, meses antes probablemente, donde estaban ellos en Persia, porque de allá venían del oriente, y los iba guiando por el camino. Es mi opinión personal. Otros dicen, no, ya tenía el niño 2 años. Está bien, si eso quieren, ¿verdad? Decir, pero yo no creo eso. Yo creo que la Biblia nos indica otra cosa diferente. Ok, vienen estos magos, ok, y encuentran al niño y lo adoran y le dan estos presentes y lo adoran como un rey. Como pueden ver, Dios no solamente rompió el silencio, Dios está moviendo ahora rápido. Está trayendo gente de diferentes partes del mundo, está con los pastores, ángeles están cantando, el rey está turbado, Augusto César fue movido sin que él lo supiera, Dios está moviendo todo el mundo. Este es un evento muy importante. Esto no es cualquier cosa. Now, algunos dirán, y ya para terminar, pastor, entonces, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, la Biblia no nos dice, pero sí nos indica. Cuando leemos esto en la Biblia, a su debido tiempo, a su debido tiempo, a su debido tiempo, nos indica que Dios hace las cosas a su debido tiempo, no nomás por accidente. Y sabemos que cuando Juan el Bautista, así como la tradición es verdad, y si tomamos la fecha cuando él se le apareció el ángel, Juan probablemente sí nació en la Pascua. Y si cuentas 6 meses, porque te acuerdas que cuando
cuando María y Elizabeth tienen el encuentro, no lo hemos leído ahorita, que María tiene 3 meses de embarazo y Elizabeth tiene 6 meses, entonces eso nos quiere decir que Jesús nació 6 meses después de que nació Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista nació en la Pascua y vas para adelante 6 meses, llegas a la fiesta de tabernáculos, otra fiesta judía. Acuérdate que Jesús cumple las fiestas. ¿Okay? Él es el Cordero de la Pascua. Él es el pan sin levadura, ¿verdad? Sin pecado. Él es las primicias que resucitó de entre los muertos. Es Jesús quien envía el Espíritu Santo. La fiesta de trompetas anuncia su regreso. La expiación nos mete a lo que es la gran tribulación, el tiempo de prueba para Jacob, todo esto. Jesús es símbolo de todas estas fiestas. Entonces creemos, algunos de nosotros, que Jesús nació el primer día de la fiesta de tabernáculos, y la fiesta de tabernáculos dura 8 días. Creemos que Él nació el primer día de la fiesta de tabernáculos y fue circuncidado el 8º día de la fiesta de tabernáculos. ¿Ok? Las fechas parecen indicar eso, y creo que sí, bíblicamente podemos, y históricamente, mirar y decir, sí queda ahí. Now, la fiesta de tabernáculos, acuérdense que fue lo que nos dijo Juan. ¿Okay? Aquel verbo fue hecho carne y tendió su tabernáculo entre nosotros. También la palabra pesebre se puede traducir tabernáculo. Es posible que Jesús haya nacido en un tabernáculo. Esto es especulación, ¿verdad? Yo no le voy a decir que esto es pero Juan sí nos dice, y usa esa expresión, tendió su tabernáculo entre nosotros. Así como Dios tendió su tabernáculo entre Israel, así vino Él y tendió su tabernáculo entre nosotros. Y luego la fiesta de tabernáculos era conocida como la fiesta de gran gozo. Y los ángeles que dijeron, he aquí, les traigo nuevas de gran gozo, ¿verdad? Y luego las multitudes, que no había espacio para ellos en el mesón. No todo Israel fue a la misma ciudad, no todo Israel fue a Belén. Cada quien fue a la ciudad del nacimiento de sus padres. Pero parece que todo Israel se encuentra en Jerusalén y en los suburbios de Belén. Y la razón es porque había 3 fiestas que todo hombre judío tenía que subir a celebrar. Era la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Entonces es posible que las multitudes estaban en Jerusalén, tanto por el censo como por la fiesta, porque no había espacio para ellos. Ok, now, todo esto que alguien me va a decir, bueno, pastor, pero todo esto es especulación, ¿no? Usted está, sí, le voy a admitir que sí, pero es lo que yo creo. Es la indicación que yo veo, porque no creo que Jesús nomás nació en una fiesta, en un tiempo donde no cumple una fiesta. Es muy importante el nacimiento de Jesús, ángeles cantando, anunciando, todo esto, Dios moviendo todo el mundo. Yo creo que obviamente había algo aquí, ¿verdad? Muy importante. Now, les voy a leer entonces con eso una profecía que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías. Okay, capítulo 14. Capítulo 14. Versos 16 hasta el 19. Zacarías. Si encuentra Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Zacarías es el libro antes. Y les voy a dar tiempo para que lo encuentren, porque sí quiero que lo encuentren, porque quiero ponerlos a pensar un poquito. All right. Zacarías capítulo 14 es el último capítulo. Zechariah, if you're reading in English, chapter 14. Zacarías 14. Miren el verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este es el milenio. Jesús ha vencido las fuerzas del mal, establece su reino en la tierra,
Y Dios dice, cuando se establezca el milenio en la tierra, esta es la fiesta que van a celebrar en el milenio. La fiesta de tabernáculos. No, miren lo demás que dice. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar, ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. All right. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en la fiesta de tabernáculos? Creo yo que es porque cuando nació su hijo. Yo creo que Jesús nació en la fiesta de tabernáculos. Yo estoy convencido de ello. No, yo no le estoy diciendo a usted que crea lo mismo. Yo le estoy diciendo que la Biblia me indica a mí, todo me apunta a esto. ¿Ok? Porque Jesús es el cumplimiento de las fiestas. Y acuérdense otra cosa que les voy a decir. Jesús va a regresar en la fiesta de tabernáculos. Creo que la Biblia también nos enseña eso. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y qué hacían los judíos en la fiesta de tabernáculos? Acababan de leer todo el Antiguo Testamento y luego, ¿sabe qué hacían? Comenzaban otra vez. Jesús es el verbo, la palabra. El verbo vino y habitó entre nosotros. Todas las indicaciones apuntan allí, a tabernáculos. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Por eso es que yo creo esto. Yo creo que sí hay que celebrar Navidad. La fecha no es tan importante para mí, aunque algunos cristianos ahora están empezando a celebrar Navidad en tabernáculos. Está bien, Dios los bendiga. Pero yo no quiero que mi esposa me regale en tabernáculos algo, yo quiero que me regale Navidad. ¿Okay? Y entonces, creo que la Biblia sí nos da luz. Y también la fiesta de tabernáculos era una fiesta de luz. Entonces, muchas de las cosas que nosotros implementamos para Navidad o usamos para Navidad no están muy lejos de lo que era tabernáculos y de lo que sucedió aquel hermoso día cuando el Hijo de Dios nació en un pesebre, o si usted quiere, en un tabernáculo, en Betlehem, la ciudad de David, la casa de pan. Porque lo quiere decir Betlehem. Hermanos, con todo esto que hemos estudiado, ¿qué quiero decirles? Feliz Navidad. Es todo lo que quiero decirles. Feliz Navidad. Vamos a volver todo nuestro enfoque hacia Él. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama al mundo, mandó a su Hijo para nacer en un pesebre, para salvarnos de nuestros pecados. Amén. Amén. Voltea a su hermano y dígale, feliz Navidad. Merry Christmas. Dígale, Merry Christmas. Amén. Amen.